Mara, un tema mucho menos agradable en Bélgica con el conflicto agropecuario. Sí, porque allí nuevamente se reunieron los distintos agricultores protestando por las medidas que se toman en beneficio de Ucrania. Y nuevamente hemos recorrido distintos países de Europa donde se hacen manifestaciones, tractorazos, cortes de ruta. Y allí en Bruselas, en Bélgica, se hizo hace unos días frente a la sede de la Unión Europea una manifestación. Se repite hoy y está creciendo la tensión allí de los agricultores en esta protesta que ya llevan prácticamente un mes. Sí, estas imágenes son en vivo. Hay un modus operandi que se viene replicando en diferentes ciudades europeas, como ocurre ahora en Bélgica, y básicamente consiste en llevar elementos del campo a la ciudad para visibilizar el conflicto, ¿no? Y decirle a la sociedad de a pie, nos está pasando esto, tenemos este conflicto. Bueno, la gente sale directamente a las calles. El caso más extremo lo vimos en París, en Francia, donde desde diferentes camiones y tractores tiraban ni más ni menos que excremento, que abono a los edificios gubernamentales, y ahora estos elementos son los tractores. Exactamente. Ahí vemos entonces, están frente a la Unión Europea, protestando, reunidos. Eso que vemos pareciera como que les están tirando agua, ¿no? Hay humo también, es decir, que debe haber prendido distintas neumáticos, ¿no? Que también lo suelen hacer en este tipo de manifestaciones. Y lo que piden es que se tomen medidas razonables con ellos. Dicen que vinieran con nosotros un día a trabajar en el campo, con los caballos o con los animales, para ver que no nos están poniendo fácil por las normas que aprueban. Por eso queremos hablar con ellos. Esto lo dijo, por ejemplo, un agricultor a los medios allí en Bélgica. Muchos agricultores sienten que el trabajo de la tierra está muriendo lentamente. Y estas protestas estamos viendo en vivo hoy lunes y ahí vemos la imagen completa. Así como efectivamente la policía está reprimiendo, podemos decir, o tratando de calmar esta protesta tirándoles agua. Hay una cuestión común que se está dando en varias partes del continente europeo y tiene que ver con el hastío de los trabajadores del sector agropecuario. Es decir, para ponerlo en criollo, ¿no? Si se quiere, le tocan el bolsillo a los agropecuarios y ellos salen a la calle a protestar. No hay tanto más al respecto. La protesta en esta oportunidad tiene que ver con el aumento de los costos de energía, porque el gobierno ha retirado los subsidios del servicio de luz, por ejemplo, con lo cual se les encarece el costo de producción. Aumentan los insumos como fertilizantes, por ejemplo, y al mismo tiempo aumentan las importaciones de alimentos que son más económicos en otros países. Por eso hablábamos de Ucrania recién, porque el gobierno belga prefiere importar de Ucrania, que vende más barato por la guerra, pero eso va en perjuicio de los productores locales que no pueden competirle, claro, no básicamente. Pueden competir. Exactamente, es tal cual lo que está ocurriendo. Ante esta situación también reclaman que haya cada vez más reglas estrictas, cada vez reglas más estrictas, quiero decir, en relación a las medidas ambientales, al mismo tiempo que no tienen ingresos para producir. Entonces es un embudo que de momento desembocó en esto, en protestas en la vía pública. Y paralelamente a esta protesta, la Unión Europea está reunida, los distintos representantes, para justamente debatir soluciones para el sector agrícola. Y bueno, parte de lo que contábamos también en este noticiero más temprano, que los polacos, por ejemplo, cortaron un paso fronterizo con Alemania para protestar contra el Pacto Verde y el grano ucraniano, ¿sí? Distintos países de la Unión Europea, todos bajo la misma protesta, y esto ya no es nuevo, no es de ahora. Vienen hace días protestando y cortando las distintas rutas y nuevamente hay disturbios. Allí vemos la imagen partida al medio, ¿no? Por un lado, la policía resguardándose, por otro lado, las protestas afuera de la sede de la Unión Europea. Sí, son varias las fronteras que ponen de manifiesto un trabajo mancomunado entre agricultores de distintos países. Por ejemplo, la frontera entre Bélgica y Países Bajos también fue escenario de múltiples manifestaciones y protestas que van a perdurar en el tiempo, al menos hasta que los gobiernos de cada una de las naciones cambie la política impositiva, la política de importaciones de cereales y promueva uno de los sectores con mayor contundencia popular como lo es el sector agropecuario en el viejo continente. Y una de las informaciones, Nahuel, de último momento que tiene que ver con medidas que se van a tomar, que esto lo informó este encuentro de Bruselas, la Comisión de Agricultura, que se va a hacer en marzo una encuesta online dirigida directamente a los agricultores que va a ayudar a identificar sus principales motivos de preocupación.
Con esta encuesta, el Ejecutivo Comunitario ha precisado que antes del verano, el verano europeo, tendrá una imagen más clara de cuáles son los principales obstáculos administrativos que perciben y a los que se enfrentan los agricultores. Y los resultados van a incluir un análisis más detallado que se va a publicar en otoño de 2024. Pero mientras tanto, día a día crecen las protestas. Sí, imagínense una ciudad como Bruselas, por ejemplo, o alguna otra capital europea que de golpe se ve invadida por tractores, camiones, bocinazos fuertes, también llevan abono, llevan excremento de animales a las principales ciudades para hacer llegar su reclamo a las cúpulas gubernamentales que centralizan, ¿no?, varios reclamos: la sobrecarga administrativa, acuerdos de libre comercio que vulneran la producción local y también las regulaciones medioambientales que muchas veces son ni más ni menos que una excusa, ¿no?, una traba para evitar que las arcas del sector agropecuario crezcan y consecuentemente también su caudal político. Bien, hasta aquí imágenes en vivo entonces, un tema que seguiremos repasando durante toda la jornada en Canal 26. Io torno lì a fare casini. Sì, 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 sì,